Vas a levantar las manos ahí con tu familia y vamos a adorar todos juntos a su presencia. Dile: Jesús, no hay nadie como tú. Como tú en la tierra, oh Señor, hermoso e inigualable es tu valor. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma, tesoro de mi alma y corazón. Me das tu gracia aunque débil soy. De mis errores eres redentor. De mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Y tu presencia es el cielo para mí. Hermosa es tu presencia. Tu presencia es el cielo para mí. Hermosa es tu presencia. Y tu presencia es el cielo para mí. Y lo cantamos: oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Mientras tenga vida esperaré. Cuando cara a cara te veré. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Vamos, dilo conmigo. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa, Jesús, tu copa no se secará. No se secará. Oh, tu presencia es el cielo para mí, para mí. Tu presencia es el cielo.
ese es el cielo para mí. Oh, Cristo. Oh, Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, Cristo. Oh, Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, vamos, dice más. Tu presencia es el cielo para mí. Vamos a cantarlo con todo nuestro corazón, que su presencia es nuestro cielo. Oh, Cristo. Oh, Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, Cristo. Oh, Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo. Cielo para mí. Hola, buenas noches y bienvenidos todos a este espacio. Estamos muy agradecidos con Dios. Creo que todos los que nos están viendo damos gracias a Dios por este espacio que Él nos permite tener para compartir un mensaje de la palabra de Dios, de la Biblia. Bueno, quisiera que allí donde estés te hagas una pregunta. ¿Alguna vez has pronunciado la siguiente frase? ¡Ay, Dios mío! Quizás la hayas pronunciado, quizás en algún momento dices, Dios mío. Ya de pronto está en nuestro dialecto diario, en lo que hablamos con las otras personas. Es común escuchar esto, ¡ay, Dios mío esto, Dios mío lo otro! Especialmente cuando quizás nos vemos enfrentados a una situación de peligro, una situación de angustia. Decimos, Dios mío. Bueno, ¿para qué tienes un Dios? Sería la segunda pregunta. ¿Para qué tenemos un Dios? ¿Cuál es la función de un Dios? Bueno, quiero contarte que los griegos tenían un poco más, los principales dioses eran alrededor de 12 dioses que ellos adoraban y les atribuían algunas funciones. Por ejemplo, tenían un dios para la agricultura, es decir, que su función básicamente era proveer bendición en cierta forma a los terrenos y que las cosechas salieran bien, que dieran un buen fruto. Tenían, por ejemplo, a Neptuno, dice acá, señor del océano, y era hermano de un señor llamado Zeus, otro dios. Zeus era padre de los dioses y de los hombres, principal dios del Olimpo. Bueno, no pretendo profundizar en
en la mitología griega, sino que me causa curiosidad que tenían un dios para muchas cosas. Lo clasificaban. De pronto estaba Afrodita, que era la diosa de la fertilización, la diosa del amor. Los expertos dicen que estaba más inclinada al deseo, al amor, al sexo. Pero, ¿qué debía de hacer un dios? Bueno, un dios realmente tiene adoradores, personas, súbditos, que deben de adorar. Y estas personas de igual forma deben de rendir un tributo a su Dios. Es decir, que de tiempo en tiempo estas personas deberían ofrecer una ofrenda, un sacrificio, un holocausto a estos dioses. Algo extraño. Bueno, también pueden haber, o hubo más bien en esa mitología, dioses crueles. Estos dioses que aprovechaban de su autoridad y causaban terror en las personas. Súbditos, personas subyugadas a esto. Es tremendo. Sin embargo, mira lo que dice la Biblia acerca de Dios. Quiero llevarlos al libro de Éxodo y el capítulo 6. Dice esto: por lo tanto, dile al pueblo de Israel: yo soy el Señor y los salvaré. Les daré la libertad y no seguirán siendo esclavos de los egipcios. Usaré mi gran poder para castigar a los egipcios y luego los libraré a ustedes. Y el versículo 7 dice: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo soy el Señor, su Dios, y ustedes sabrán que fui yo quien los rescató de la opresión de los egipcios. Bueno, aquí hay otra clase de Dios, si se puede decir de esa forma. El Señor Dios Todopoderoso se le presenta al pueblo de Israel y a través de Moisés le dice: mira, diles que yo los voy a libertar, los voy a librar de los egipcios. Los egipcios oprimían al pueblo de Israel. Los subyugaron durante muchos años, pero el Señor les dijo: yo los voy a librar. Y le dijo: yo voy a ser su Dios y ustedes serán mi pueblo. Es interesante esta palabra, mi pueblo. La versión que estoy leyendo es Palabra de Dios para Todos, PDT. Mi pueblo, no dice mis súbditos, ¿sí? O de pronto mis esclavos, sino dice mi pueblo. Es de una manera mucho más fraternal. Sin embargo, se presentó de esta manera el Señor, quizás porque el pueblo de Israel ya llevaba muchas décadas bajo esa opresión y ellos conocían que los egipcios también tenían dioses. De igual forma, el Señor se presentó de esta manera. Bueno, voy a compartir otra cita bíblica. Está en el libro de Mateo, capítulo 6, y voy a leer el versículo 10, bueno, el 9 realmente. Dice: el Señor Jesús, cuando vino a la tierra, enseñó a orar, les estaba enseñando a orar, y dice lo siguiente: ustedes deben de orar así, y abre la oración con una frase muy conocida. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, que siempre se dé honra a tu santo nombre. Tremendo. Aquí no dice Dios que estás en los cielos. Jesús llama al Señor Padre. Mira, contextualicemos esto. En el Antiguo Testamento se habla mucho de Dios. El mismo Señor se presenta al pueblo como un Dios, porque el pueblo tenía en su mente esa cultura. Sin embargo, Jesús presenta al Señor Dios Todopoderoso, lo presenta como un Padre. Ahora, es interesante esto, que los seres humanos siempre tengamos esa inclinación a adorar algo. Nuestros antepasados adoraban al sol, a la luna, el agua, en fin. Pero siempre el ser humano tiende a adorar algo.
a sujetarse, a subyugarse con algo. Bueno, podemos hacer del dinero nuestro Dios. Por ejemplo, algunas personas entonces su vida entera se la pasan rindiendo tributo al dinero. Y por supuesto el dinero es necesario. Todos necesitamos el dinero, pero hablo de aquellas personas que adoran el dinero. Si hay un Dios, entonces este Dios recuerda que necesita ser adorado, venerado. Algunas personas veneran el dinero. ¿Cómo? Sus vidas enteras la pasan buscándole, atesorándole, pero no disfrutándole. Es la verdad. Están atesorando mucho dinero, pero no pueden disfrutar de él. Y de vez en cuando rinden una ofrenda a su Dios dinero. Y puede ser en la salud. Trabajan con tanto tesón y con tanto esfuerzo, sin medida, sin sabiduría, sin ser sabios, que terminan ofrendando a una parte, una dolencia en su cuerpo, quizás una gastritis, quizás un estómago afectado de alguna manera, y esa es la ofrenda quizás para ese Dios. ¿Sabes que podemos hacer de personas nuestros dioses? ¿Cómo así? Sí, adoramos, idolatramos quizás a una persona. Se nos vuelve o trabajamos y hacemos todo lo que hacemos está en función de esa persona. Si esa persona se mueve, dependemos, nos volvemos dependientes. Si ella se mueve, nosotros estamos ahí. Es algo tremendo. Cuando sucede esto, quizás se ve muy afectada emocionalmente la persona. Suele suceder en las relaciones sentimentales. Hay algunas personas que magnifican a un hombre o a una mujer, dependen de esa persona, y si esa persona hace algo con ellas, decaen y entran en depresión. Y de igual forma tributan y adoran. Y una ofrenda, por ejemplo, en este caso, es la libertad. Hacen cosas para que ese Dios se sienta bien. Cambian su forma de ser, su forma de actuar para que esa persona, que es el Dios para ellos, se sienta bien. Bueno, lo que voy a decir de pronto va a sonar raro, pero hay personas que han hecho de una enfermedad su Dios. ¿Cómo es esto posible? Sí, le adoran. Están sujetos a esa enfermedad y no la quieren soltar. Pese que hay muchas personas como los médicos y científicos que están allí brindando una oportunidad de pronto para que esta persona sea libre de la enfermedad, y el mismo Señor, Dios Todopoderoso, Padre nuestro y Jesucristo, que nos dio la sanidad, quiere sanarlos, pero sin embargo estas personas suelen aferrarse a la enfermedad y no quieren. Bueno, yo creo que nadie quiere ser enfermo, pero hay personas que dicen esto: hay que convivir con la enfermedad. Aprender a convivir con la enfermedad. Bueno, yo no sé si quieras tú vivir con una enfermedad. Yo no quiero vivir con ninguna enfermedad. Y estas personas también rinden tributo. Tremendo. Pero cuando viene la comparación, resulta que el Señor Jesús habla del Dios Todopoderoso, del yo soy el que soy, lo habla y lo dice y lo muestra como el Padre celestial, un Padre bueno. Quiero compartir una cita bíblica que está en el libro de Romanos. Y dice, el versículo 13, el Espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Sabes que una característica de los súbditos hacia su Dios es que el Dios infunde temor para mantenerlos subyugados. Era tan tremendo esto que cuando el Señor habló a Moisés, dice que en el libro de Éxodo habían truenos, habían relámpagos, y el pueblo temió tanto, le dio tanto miedo que le dijeron a Moisés: habla tú con el Señor, nosotros no queremos hablar con el Señor. Así era como la imagen que tenían, lo que tenían ellos en mente de un Dios. Sin embargo, infunde temor para mantenerlos subyugados. Pero aquí dice esto: el Espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor.
Ya no hay temor. Dice, al contrario, el espíritu que han recibido los hace hijos. Quiero que por favor me prestes toda la atención, como nunca otra cosa. Los hace hijos. Y luego sigue diciendo, por el espíritu podemos gritar, querido Padre. En otras versiones dice, Abba Padre, Papito Dios. Bueno, yo no sé cuál sea el calificativo, la palabra que utilizas para referirte a tu papá, ¿sí? En algunos casos decimos papi, en algunos casos decimos pa. Por ejemplo, nosotros nos referimos a nuestro padre, el pastor, nos referimos como pa. Yo le digo, saludamos, hola pa. Pero algunas personas de pronto son un poco más frías. Suelo recordar que cuando mi hijo estaba bien pequeñito en casa, todos me decían John. Todos me llamaban John. Y él no me decía papá, él me decía John. Una vez mi esposa le dijo, no, mira, le dijo a él es tu papá, debes de decirle papá. Y yo le decía, no, déjalo, que él se fijará, él va a identificar que yo soy el papá. ¿Por qué? Yo le decía a ella, ya en privado, le decía, no quisiera que mi hijo me llamara papá porque se le imponga. Quisiera que él se diese cuenta que yo soy el papá. Y efectivamente, él logró, luego empezó a crecer y logró hacer una distinción entre las personas que me llamaban John y él luego me decía papá. Ahora me dice pa. Bueno, en ocasiones yo creo que decir Dios suena frío. Y hay un distanciamiento en la relación. Es como si ahora de adulto fueses donde tu padre y no le dijeras papá o papi o quizás pa, sino lo llamases por su nombre. Inmediatamente suena esto frío. Pero cuando recibimos a Jesús en el corazón, dice aquí que el Espíritu de Dios nos aclara algo. Uno, nos está diciendo que no tenemos un espíritu de temor y que nos hace esclavos, sino que nos convierte en hijos. Y que nos permite llamar al Padre Papito Santo. Papito Santo. Padre bueno. Querido Padre. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Un Dios está bien. Incluso la Biblia dice, exclamaron, dijo, ¿quién como tú entre los dioses de la tierra? No existe otro, porque el Señor en esa faceta de Dios es bueno, poderoso, protege, auxilia y como decía en Éxodo, libera. Es algo bien interesante. Pero en el Nuevo Testamento Jesucristo viene a presentar a aquel Dios como el Padre. Quizás en ese entonces las personas no podían comprender mucho esto porque estaban acostumbrados precisamente a un ritual, a venerar a un Dios que no podían sentir, que no podían ver, que no podían incluso pronunciar su nombre. Los israelitas en ocasiones, de acuerdo a su cultura, no pronuncian el nombre de Dios, el yo soy el que soy. Por eso causaba tanto alboroto cuando Jesús decía, yo soy el camino, yo soy el pan de vida eterna, yo soy esa agua que quita la sed. Entonces eso causaba alboroto porque ellos no tenían en su mente. Y es difícil. Pero a través del Espíritu, Él nos adoptó y ahora somos sus hijos. Y si nosotros analizamos cuál es la función de un padre, ¿qué es lo que hace un padre por sus hijos? Bueno, seguramente la mayoría de las personas hemos visto qué es lo que hace un padre por sus hijos. Desde niños. Yo recuerdo haber en alguna oportunidad llegado tarde de trabajar y quizás mi hijo o mi hija me decían, pa, necesitamos porfa tu ayuda, y me mostraban un proyecto y había que hacer, por ejemplo, una maqueta y nos quedábamos en algunas ocasiones hasta la mañana trabajando en ello. Nos esforzamos como padres. Bueno,
yo tengo una gran edad. Bueno, realmente no es mucha tampoco. No sé cómo me veas allá. Pero aún mi padre, mi papá en la tierra, mi padre me sigue cuidando. Es sorprendente esto. Todavía él se esfuerza por cuidarme, por bendecirme, a pesar de que ya soy un adulto. Una vez encontré esto, o más bien escuché esto de mi suegra. Dijo, cuando tienes un hijo para siempre. Porque aun cuando llegues anciano va a seguir siendo tu hijo. Mientras que cuando tienes un Dios, esa relación se puede acabar. Mientras que si eres hijo, esa relación no se acaba porque lo llevas dentro, lo llevas en la sangre. Nadie puede decir, a pesar de que pueda de pronto negar, pero en el ADN está inscrito esa relación padre e hijo. Entonces un padre se esfuerza por bendecir a sus hijos. Un padre, de alguna forma, un padre terrenal aquí en la tierra, se esfuerza por proveer a su casa. En algunos casos, o en la mayoría de casos, los padres, dice mi abuelita, se quitan el pan de la boca para darle a sus hijos. Y realmente, si tú eres padre, podrás de pronto pensar en ello. Si tú eres padre, que en algún momento has dejado de hacer varias cosas por brindarles algún bienestar a tus hijos. Por eso quiero compartir esto. Realmente nosotros no tenemos un Dios. Lógicamente el Señor es el Dios de los ejércitos, soberano rey sobre la tierra y sobre el universo, el todopoderoso. Pero realmente cuando nosotros recibimos a Jesucristo, nosotros tenemos un Padre. Un Padre que tiene unas características muy particulares. Un Padre que nos ama. La Biblia manifiesta que fue tanto ese amor que el Padre tiene hacia nosotros que dio a su único Hijo llamado Jesucristo para que viniese y muriese por nuestros pecados. Pero también nos dio entrada a la adopción. Ahora podemos ser llamados sus hijos. Cuando levantes tus ojos ahora al cielo, puedes referirte a Él como Padre, como papá, como lo dice acá, querido Padre. El Señor Jesús enseñó a orar y dijo, Padre nuestro, papito nuestro, papá, tú que estás ahí. Y empiezas a tener una relación diferente con el Señor. Quizás en muchas ocasiones no podemos entrar en esa relación con el Señor, con nuestro Padre, precisamente por ello. Porque estamos acostumbrados a llamarle Dios, a llamarle el Dios poderoso. Y efectivamente es así. Pero Él quiere que tú lo veas como es Él, el Padre celestial, el Padre bueno, misericordioso, bondadoso, proveedor, cuidador, protector de tu vida. Es algo muy especial. Bueno, quisiera que tomáramos un par de segundos y pudiéramos darle gracias a ese Padre celestial. Padre bueno y misericordioso, te damos gracias en este momento por este tiempo y por la vida de todas las personas que nos están viendo a través de este medio. Les bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo por permitirnos ser tus hijos, no ser llamados simplemente, sino ser tus hijos. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por tu misericordia y tu bondad. Amén y amén. Hasta una próxima oportunidad.
Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno